¿Cuándo fue escrito este libro? Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 66 y 70 después de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que este libro fue escrito entre esos años porque ya en el año 64 había comenzado la persecución de Nerón. Recuerden que uno de los más grandes apóstoles del Cordero, uno de los más grandes apóstoles del Señor, fue ejecutado bajo el dominio de Nerón en el año 64. Estoy hablando del apóstol Pablo. Él fue ejecutado en Roma y luego le siguió Pedro en su muerte. ¿Cómo sabemos que el libro está escrito entre esos años? Hay algunos historiadores que no se ponen de acuerdo para datar la fecha, pero sí dicen entre 66 y 70. ¿Por qué? Porque el gran evento distintivo, el gran evento que toda la humanidad no puede pasar por alto, fue la destrucción de Jerusalén y fue la destrucción del templo. Y eso sucede en el año 70 después de Cristo. Constantemente ustedes en el Nuevo Testamento se van a encontrar con estas palabras: nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, nosotros que hemos alcanzado los últimos días, o como dice Hebreos capítulo 9, nosotros que estamos viviendo en el fin de los siglos. Los autores, los santos hagiógrafos, los santos autores del Nuevo Testamento no estaban hablando del fin del mundo. Ellos no estaban hablando de la destrucción del mundo. Ellos estaban hablando en términos proféticos. Ellos estaban hablando, cuando se referían al fin de los tiempos, al fin de los siglos, al fin del antiguo pacto. Cuando Pablo dice nosotros hemos alcanzado el fin de los tiempos, se refiere a que ellos estaban viviendo en un periodo de transición entre antiguo pacto, fin de antiguo pacto, y instauración del nuevo pacto. Elementos importantes del antiguo pacto: un templo, un linaje de sacerdotes, sacrificios y ofrendas, y una ciudad santa, llamada, ¿cómo se llamaba? Jerusalén. Esos eran los elementos distintivos del antiguo pacto, es decir, un linaje de sacerdotes, un templo, sacrificios y una ciudad. Pero cuando el nuevo pacto entra en escena en la historia de la redención, con la encarnación de Jesucristo, con la encarnación del Verbo, ya comienza los últimos días del antiguo pacto. ¿Cuándo termina el antiguo pacto? ¿Cuándo termina lo que era sombra, lo que era figura, lo que era tipo, lo que era una señal? Cuando la cosa señalada ha llegado. Esto es maravilloso, hermanos, porque tenemos la colección de 39 libros que están señalando, están apuntando, están mostrando una realidad que durante miles de años fue solamente sombra. Y ahora vemos que en la historia de la redención, en la historia de la humanidad, eso que era señal, eso que era sombra, eso que era tipo, ahora se hace carne, se hace sangre y viene para estar con nosotros. Amén, Señor. No hay nada más hermoso que la Biblia. Durante miles de años, eso que era sombra, eso que era tipo, eso que era figura, los hebreos lo conocieron como Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. Lo conocieron como el Cordero por la expiación del pecado. Lo conocieron como la ofrenda por el pecador. Pero cuando esa figura, esa señal, ese tipo se hace carne, se hace sangre, se hace lágrimas y comienza a caminar en la tierra, Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que es tremendamente conmovedor, queridos hermanos. Es tremendamente conmovedor que hay una secuencia perfecta de hecho tras hecho, tras hecho, tras hecho, tras hecho, sin interrupción y de manera increciendo. Esto es como estar escuchando una de las más magníficas sinfonías de Mozart, donde hay armonía y donde tú sabes que de repente va ¡pum!, a explotar. Pues bien, en la Biblia, ¿cuándo explotó? ¿Cuándo explotó esto que fue increciendo? Como un coro de 1000 voces. Te voy a cantar.
¿Cuándo reventó? Cuando el Dios eterno envió a su Hijo y nació de mujer. Gloria a Dios. Cuando el Dios eterno envió al Verbo, y el Verbo se hizo carne y fue con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y lleno de poder. Piensen por un momento. Ahí encontramos el testimonio en Lucas capítulo 2 de un hombre llamado Simeón. Han pasado los 8 días que la ley exige para que un niño nacido bajo la ley tenga que circuncidarse. Y ahí va el piadoso José con una madre piadosa. ¿Cómo se llamaba? María. Una madre que para llevar esa tremenda bendición en su vientre, que tuvo que soportar la burla, la vergüenza, el menosprecio. Porque ¿qué le iba a creer una muchacha de 16 años que estaba embarazada del Espíritu Santo? Ridículo, ¿sí? Locura, pueden decir otros. Necedad, pueden decir otros. Pero esa fue la forma en la que la sabiduría de Dios avergonzó a la sabiduría de los hombres. Y ahí va José con María y toman a este niño, y cuando este niño es tomado en brazos por Simeón, Simeón lo ve y dice: Señor, te doy gracias, porque ahora yo me puedo ir en paz, porque mis ojos están viendo al Redentor de Israel. Los ojos de Simeón están viendo a aquel que se había prometido en Génesis 3, capítulo 15. Los ojos de Simeón están viendo a aquel que había sido prometido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe para qué? Para ser entregado por nosotros y para nosotros. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 1. Y solamente esta noche vamos a tener la introducción para este libro. Y vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y el que oye, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabe qué, hermano? Porque este libro es de tanta bendición para nosotros, porque hay una bendición especial para los que oyen, y para los que leen, y para los que hacen. Si ya estamos leyendo esto, estamos recibiendo la bendición de Dios. Si estamos leyendo atentamente con nuestros corazones y escuchando con nuestro corazón, usted ya está recibiendo la bendición de Dios. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el tema central de Apocalipsis? Bueno, la respuesta está en el verso 1:1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. No es la revelación del anticristo, no es la revelación de la bestia con los 10 cuernos, no es la revelación de lo poderoso que puede ser Satanás, no es la revelación de los últimos terremotos que van a suceder en el mundo, no es ese tipo de revelación. Es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo central en las Escrituras es Cristo el Redentor. Lo que yo estoy haciendo hoy aquí para ustedes es profetizar. Y esa profecía debe estar centrada en el objeto, en lo medular y en el fundamento de toda profecía, que es Cristo. Me gustaría que me acompañaran a la primera de Pedro, capítulo 1, verso 10.
Estamos entrando en este punto acerca de la revelación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ojo que no se está hablando acá de un tema teológico, se está hablando de una persona. Escudriñando un tema en particular. Ellos estaban escudriñando una idea. Ellos están escudriñando una doctrina. Ellos están escudriñando una persona. Hace poco un hermano, no en la iglesia, me decía: pastor, tengo problemas. ¿Por qué? Porque estoy confundido con tantas ideas y no sé si la verdad existe. Yo le dije: la verdad es una persona y la puedes conocer. Se llama Jesús. La salvación no es una cosa. La salvación no es una cosa que está dando vuelta en nuestra mente como un tópico de la Biblia o un tópico de teología. La salvación es una persona. Dice el texto: estos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿qué cosa? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, gloria a Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación, recibieron profecía, pero no para ellos, sino para ¿quién? Para usted, para mí, para nosotros. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles solamente miran estas cosas. Los ángeles pueden mirar desde los cielos como un rebelde pecador es alcanzado por la gracia. Los ángeles pueden mirar desde los cielos como un rebelde pecador y miserable pecador es convertido en un santo que adora a Dios. Pero los ángeles no pueden experimentar esa redención. Es un gran privilegio nuestro experimentar la redención. Es un gran privilegio nuestro tener un testimonio en nuestros corazones de que hemos pasado de muerte a vida. Los ángeles anhelan mirar de estas cosas, pero estas cosas en ellos no suceden y no sucederán nunca. ¿Ahora entienden cuál va a ser nuestra experiencia en el cielo? ¿Ahora entienden por qué es imposible que un cristiano no tenga gozo? ¿Ahora entienden por qué como iglesia debemos procurar el gozo de nuestra salvación y renunciar a nuestro pecado, renunciar a nuestra idolatría, renunciar a la dureza de nuestros corazones para abrazarnos de Cristo? Porque Él es el centro. Porque Él es el centro de la historia de la redención. Porque Él es el centro del plan de Dios eterno diseñado por nosotros y para nosotros. Entonces aquí echamos abajo los primeros mitos. ¿De qué trata el Apocalipsis? De que a ustedes lo van a pillar volando bajo, cazando moscas en la calle y le van a timbrar la manito. ¿Ah? ¿De eso trata? Apocalipsis trata de que hay chanchos volando con cuernos y vacas también volando. No, eso sería mucho. ¿Trata de eso Apocalipsis? ¿Sabe de qué es lo que trata? Trata de la exaltación y de la gloria de Cristo. Y si hay algo que la iglesia necesita hoy, y si hay algo que usted y yo necesitamos hoy, ahora, y ruego al Señor que así sea por su Espíritu, es que nuestros ojos sean abiertos para ver a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos una imagen de un Cristo muy hippie. Tenemos la imagen de un Cristo muy light. Incluso tenemos la imagen de un Cristo muy débil. Pero esa no era la imagen que los apóstoles tenían de Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado y exaltado con poder. Yo quiero que piensen esto. Uno de los diáconos
más importantes de la iglesia primitiva. Se manda un sermón que dura casi todo un capítulo del libro de la Biblia. Todo un capítulo. Y en ese sermón, ¿sabe lo que hace Esteban? Relata paso a paso todo el Antiguo Testamento. En un sermón. Hace eso. Yo estuve casi todo un año predicando el Génesis. Esteban en un sermón predicó todo el Antiguo Testamento. Y exaltando a Cristo por todos lados. Y cuando a Esteban le llega el primer peñascazo para romper su cabeza, y cuando Esteban está postrado en el suelo, él no está llorando. Él está conmovido por lo que su corazón está viendo. Él está conmovido por lo que sus ojos pueden ver. ¿Sabe lo que Esteban ve? Veo los cielos abiertos. Bendito sea, Señor. Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué necesitamos de este libro? ¿Por qué yo necesito de este libro? ¿Por qué necesito tener una revelación fresca de Cristo que está aquí en su palabra? Ojo, no estamos pidiendo una nueva revelación. La revelación es completa, está en Él. Pero ¿qué necesitamos? Que nuestros corazones sean despertados a ello. Tener un conocimiento fresco de quién es Jesús. A eso los apóstoles le llamaron el querigma apostólico. La predicación apostólica se centraba en la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, la entronización de Cristo y la exaltación de Cristo por los siglos de los siglos. Eso predicaron los apóstoles y la iglesia pudo derrotar al imperio romano en el primer siglo. Eso fue lo que predicó Juan, lo que predicó Policarpo, lo que predicó Eusebio y lo que predicaron los grandes padres de la iglesia. Ellos vieron la gloria de un Cristo exaltado. En los evangelios, cuando tú lees los evangelios, tú estás leyendo acerca de la humillación de Cristo, ¿sí o no? Ahí ve todos los sufrimientos de Cristo en su naturaleza humana. Pero cuando usted se acerca a Apocalipsis y cuando lee solamente el primer capítulo, la imagen es completamente distinta. Es la de un Cristo exaltado en gloria. Los evangelios nos hablan de la humillación de Cristo. ¿De qué nos habla Apocalipsis? De su exaltación. ¿Qué necesita usted? Necesita ver un Salvador exaltado. Cuando las cosas van mal, cuando parece que la fe la estabilidad, cuando parece que Satanás tuviera a este mundo con las cuerdas. ¿Qué necesita usted? Tener una visión grande y amplia de quién es el Hijo de Dios, de quién es el Señor, quién es aquel que le redimió. ¿Dónde está Cristo? En mi corazón. Sí, está por su Espíritu Santo. Pero ¿dónde está Cristo ahora, hoy? Sentado en el trono. Y esa imagen literal que tenemos en la Escritura de que Él está sentado en un trono santo, Él no está parado, Él está sentado. Es una imagen de que Él ha terminado su obra. Cuando usted está cansado, cuando ha terminado lo que hacer, ¿qué hace? Cristo se sentó porque terminó su obra. Está sentado en su trono y Él ahora simplemente está esperando la derrota de todos sus enemigos. Y el clamor de la iglesia, ¿sabe cuál es? Ven, Señor, ven pronto. Cada vez que usted ora al Padre Nuestro y dice, santificado sea su nombre, usted está clamando para que Satanás y el poder de Satanás en estas naciones y en todas las naciones sea destruido. Cada vez que usted ora, santificado sea su nombre, está orando para que el Evangelio se extienda en todo lugar y llegue a toda criatura, y para que todas las personas tengan una imagen grande de Cristo, el Señor y el Salvador. Cuando decimos sea santificado tu nombre, hay un anhelo profundo para que Cristo sea conocido. ¿Quiénes son los destinatarios originales de este libro? La iglesia perseguida. La iglesia del primer siglo. Esa iglesia que se forma a partir
de los primeros judíos que salen del judaísmo, que fueron convertidos al cristianismo. Esos judíos que salen del templo, dejan los ritos de la ley y abrazan al Mesías y la predicación del Evangelio. Y usted ve estos eventos que son dramáticos. Las predicaciones de Pedro se convierten en 3.000 y luego 5.000. ¿Por qué? Porque los tiempos son, porque ellos estaban viviendo un tiempo de fin del antiguo pacto, comienzo del nuevo pacto. Fin del antiguo pacto, término del templo, término de los sacerdotes, término de los sacrificios, término de la ciudad santa, comienzo del nuevo pacto. ¿Dónde está el templo? Usted es el templo, yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Tenemos un sacerdote que nos representa a todos? Somos todos sacerdotes a través de un gran sumo sacerdote que se llama Jesús. ¿Tenemos que estar haciendo sacrificios continuamente para el perdón de nuestros pecados? No. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No me creo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Necesita algo más? Usted está completo en él. No hay necesidad de más sacrificio. Pero había un elemento distintivo en el antiguo pacto, es decir, una ciudad santa. ¿Qué ocurre en un nuevo pacto? Hay una ciudad santa, hay una ciudad geográfica santa, donde nosotros tenemos que ir y correr para ser santificados y tener comunión con Dios. La ciudad santa que hay en el nuevo pacto se llama Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén, ¿quién es? Somos todos nosotros. La Nueva Jerusalén son todos redimidos por la sangre del Cordero. Por eso Apocalipsis capítulo 22 dice Juan, vi yo la Nueva Jerusalén descender desde lo alto. Y Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo dice, la Jerusalén, la que está ahí, en ese monte, la que fue edificada en el monte de Sinaí, esa es esclava y engendra hijos de esclavitud. Pero luego el apóstol Pablo dice, más la Jerusalén de arriba da hijos para libertad. Y conoceréis la verdad y seréis libres. Porque ya no estamos más bajo espíritu de esclavitud, sino estamos bajo el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Qué hermoso libro! Porque los primeros que reciben este libro, este testimonio, muchos de ellos estaban siendo perseguidos, muchos habían perdido sus posesiones, otros estaban expresos. A muchos de ellos ya los habían quemado, a otros los habían decapitado. Es más, la iglesia en ese tiempo, si tú eras un artesano de ese tiempo y tú querías vender tus productos, tú tenías que hacerte parte de un gremio. Y para ser parte de un gremio, tú tenías que participar de la adoración idolátrica a los ídolos. Participar de los famosos cultos paganos, donde se ejercía la prostitución religiosa. Un hombre piadoso, un hombre temeroso del Señor de ese primer siglo, prefería morirse de hambre antes de traicionar al Señor. Todo el imperio decía, César es el Señor. Y el imperio romano dominaba todo el continente europeo, todas las costas del Mediterráneo y parte de África, del norte de África. Y todos esos territorios proclamaban el señorío del César. Y aquí viene algo que parte mi corazón. Niños, mujeres ancianas, hombres sencillos, hombres poderosos, hombres ricos, de toda lengua, raza, pueblo, tribu, nación. ¿Saben qué proclamaban? Jesús, Jo, Curios. Jesús es el Señor.
Ese fue el primer credo de la iglesia. Antes de la confesión de fe de Westminster, antes del credo niceno, antes del credo calcedonio, antes del credo apostólico, la iglesia en medio de la arena, en medio de sudor, en medio de sangre, ellos decían: Jesús es mi Señor. Pablo en Corintios dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fuera dado por el Espíritu Santo. Clamamos a Jesús como nuestro Señor porque Él ha obrado en nuestros corazones. Gloria a Dios. Si Él no hubiese operado en nuestros corazones, no podríamos decir: Jesús es mi Señor. Estas personas reciben esta revelación. ¿De dónde escribe Juan? Juan estaba sufriendo la prisión a causa de su fe en Cristo, y él escribe desde una isla de Patmos, así se llama la isla. Y no piensen que es una isla grande con comodidad, no, era una especie de islote con muchas piedras donde había una prisión romana. Y aquí viene algo maravilloso. Él escribe desde la prisión y le escribe a cristianos que conocen perfectamente el Antiguo Testamento. De hecho, era la única Biblia que existía. ¿Le ha pasado a usted que cuando va a leer el Apocalipsis lo encuentra difícil? Y dice: no cacho nada. Una vez una persona me dijo: no, pastor, si yo no leo el Apocalipsis, pero yo sé en qué termina la Biblia. Y yo le pregunté: ¿en qué? En que todos ganamos. Tenía razón. En que todos ganamos. Pero ¿por qué se nos hace difícil? Se hace difícil porque el libro de Apocalipsis está escrito en términos de símbolos, tipos, figuras que están en el Antiguo Testamento. Y si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted va a ser un satélite alrededor del libro. Pero cuando Juan le escribe a los primeros cristianos perseguidos, ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Ellos conocían las señales, los símbolos. ¿Se recuerdan cuando Jesús le habla a Nicodemo? Le dice: porque así como Moisés levantó la serpiente, ¿dónde? En el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que Jesús se iba a convertir en serpiente? No. Ahí hay un símbolo que se explica en el Antiguo Testamento. Le estaba diciendo que así como esa serpiente fue levantada para entregar sanidad, así el Hijo de Dios iba a ser levantado, iba a ser crucificado, muerto por nosotros. Entonces yo quiero que piensen esto. Juan escribe la santa revelación de Apocalipsis, la escribe desde la prisión y la carta es enviada desde la prisión. Y como está en una celda romana, los guardias romanos filtran todo lo que sale de ahí, ¿o no? Absolutamente todo. Entonces piensen en un guardia romano leyendo Apocalipsis. Oye, ¿qué se fuma este gallo? Aquí dice que los dragones vuelan. Oye, qué cosa más rara, hay un cordero que tiene 7 ojos. Anda, saca, si estos judíos están todos locos. Pero las personas que recibieron en total integridad el libro, ellos se gozaron, ellos se regocijaron, ellos explotaron en gozo porque eran las buenas noticias del Rey que está exaltado. Es Cristo diciendo a su iglesia: no teman. Es Cristo diciéndole a su iglesia, es Cristo diciéndonos a nosotros: muchachos, no teman porque yo sigo gobernando desde mi trono con total y absoluta soberanía. Por eso este libro no es el libro del terror. Por eso este libro no es el libro para amedrentar a la gente. Es el libro que más consuelo trae a nosotros. Porque capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, nos está mostrando el dominio total y absoluto de Jesucristo, el Señor de todo. El modelo bíblico de interpretación para este libro, aquí está.
Les recuerdo que solamente estamos haciendo una introducción de los primeros 3 versículos. Y el modelo para interpretar este libro es el modelo histórico redentor. El modelo histórico redentor identifica la historia de la redención en 4 etapas: creación, caída, redención, consumación. ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿Cuándo fue escrito el libro? Después de la redención. Es decir, el libro está hablando de qué cosa, y está señalando y apuntando hacia qué cosa, hacia la consumación. Por eso el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Me voy a detener aquí. En este día nosotros debemos clamar por nuevas revelaciones. ¿Debemos esperar una nueva revelación? No. Es más, rogar y clamar por una nueva revelación es una blasfemia. Es una blasfemia. Es decir, que todo lo que el Hijo de Dios hizo no sirve y no vale para nada. Lo voy a explicar de esta forma. Vayan por favor a Hebreos capítulo 1, verso 1. Toda la revelación bíblica persigue un fin redentor. Toda la revelación bíblica persigue un fin redentor. Es decir, hay revelación porque hay necesidad de redención. Hay revelación porque hay necesidad de nuestro perdón. Hay revelación porque hay necesidad de que alguien pague por nuestros pecados. Vamos a Hebreos 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios? De muchas veces y de muchas maneras. ¿Por medio de quién habló? Por medio de los profetas. Ya leíamos nosotros en 1 de Pedro 1:10, ¿cierto? Que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y que cuando los profetas hablaron, cuando los profetas predicaron acerca de quién? Acerca de Cristo. Ahí usted puede encontrar en el Salmo 111, David diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el verso 2, en estos postreros días, lo que estamos conversando. ¿Cuáles son los postreros días? ¿El fin del mundo? No, el fin del antiguo pacto. Los postreros días son el fin del antiguo pacto con todas sus figuras, con todas sus señales, con todos sus tipos. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? ¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La última palabra de Dios para nosotros es su Hijo. La revelación final de Dios para ti, para mí, para la iglesia es Jesucristo. Esperar una nueva revelación o clamar por una nueva revelación es una blasfemia. Es despreciar la revelación de Dios. Es despreciar la revelación de Jesucristo. Es más, si a usted o a otra persona o un familiar o un amigo pretende decir que hay nuevas revelaciones que no están aquí, quiere decir entonces que debemos esperar a otro mediador. Así de fuerte es. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica apuntaba y señalaba a Cristo. Cristo se manifestó en carne, Cristo fue crucificado, Cristo resucitó, Cristo fue exaltado. La revelación se terminó, se centra en Él. Si no fuese así, entonces debiésemos esperar a otro Cristo. Es eso lo que creen los judíos. Por eso ellos no creen en el Mesías. Y están esperando otro Mesías. Y hay algunos tontitos, fantasiosos, que están incluso juntando plata para construir un templo y empezar nuevamente con los sacrificios. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Eso es blasfemia. Eso no es ignorancia, eso es blasfemia. Eso es tan absurdo, tan estúpido como que yo me presente delante de Dios con mis buenas obras y le diga: mira Señor, ahora perdóname. Al menos lo intenté. No. Dios tiene una sola palabra.
Dios tiene una sola revelación. Dios tiene un solo mediador. Dios tiene un solo hombre levantado entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. No hay otro mediador. No existe. No hay. Las señales y los símbolos que encontramos en este libro. Este escritor presbiteriano Benjamin Barfield dice lo siguiente de Apocalipsis, para que usted se anime y empiece a estudiarlo. El libro fue escrito para que usted lo lea y saque provecho de él. Dice lo siguiente: el Apocalipsis de Juan no necesita ser otra cosa que fácil. Todos sus símbolos son o naturalmente obvios o tienen sus raíces en los poetas y profetas del Antiguo Testamento y el lenguaje figurado de Jesús y sus apóstoles. Nadie que conozca su Biblia necesita desesperarse de leer este libro con provecho, sobre todo el que puede entender el gran discurso de nuestro Señor concerniente a las últimas cosas en Mateo 24. No puede dejar de entender el Apocalipsis, que se basa en ese discurso y escasamente avanza más allá de él. ¿De qué forma da ánimo este libro? ¿De qué forma nos desafía? Cristo gobierna, Cristo reina hoy. ¿Somos sus siervos obedientes? ¿Estamos reconociendo el señorío de Cristo? ¿Le reconocemos hoy como Señor de nuestras vidas? Volvamos al capítulo 1, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son esos siervos? No está hablando aquí de esclavos, está hablando de personas que le sirven, que le aman, que le siguen. Es decir, usted, yo. Es para nosotros esto. Es para usted. Meditar en la grandeza de un Cristo exaltado y glorificado. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De qué trata entonces el libro? Lea por favor Apocalipsis 19:10. ¿De qué trata entonces el libro? De la revelación de Cristo. Y más adelante vamos a ir viendo cómo el libro lo va mostrando. Tenemos la imagen como un cordero, como un león, como un guerrero que monta un caballo blanco. ¿No hay alguna niña por acá soñó con un hombre montando caballo blanco? El verdadero rey a caballo blanco es Jesús. Y él monta y con su espada destruye y destroza a las naciones. Verso 2 de Apocalipsis capítulo 1. Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Durante estos domingos vamos a estar centrados en el capítulo 1. El capítulo 1 lo vamos a dividir en tres partes. Número 1, en lo práctico, el verso 3, Dios nos bendice. Si puedes subrayar eso. Verso 3, Dios nos bendice. En lo práctico, para el próximo sermón, vamos a ocupar desde el verso 9 hasta el verso 20. ¿Cuál es el mensaje allí? Dios está con nosotros. ¿Ya? En el verso 4 al verso 8, ¿qué se revela ahí? Que Dios nos ama y que porque nos amó, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Se da cuenta el mensaje del libro? ¿Es esperanza? ¿Es consuelo? ¿Es victoria? ¿Es diciéndole el Cristo exaltado a su iglesia: oye, despierta? ¿Entiende? Entiende que el centro de la historia y el fin de la historia soy yo. Para finalizar, vamos a centrarnos en el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere con que eso? El tiempo está cerca. ¿El tiempo está cerca para nosotros? No. ¿El tiempo está cerca para quién? Para los que recibieron el mensaje. ¿Y el tiempo estaba cerca de qué? ¿Del fin del mundo? ¿De la destrucción del mundo? No. El tiempo estaba cerca de qué? Del fin del antiguo pacto.
El nuevo pacto había traído fin a los sacrificios. El nuevo pacto había traído fin al sacerdocio. ¿Qué es lo que faltaba para que se terminase el antiguo pacto? La destrucción del templo y la destrucción de la ciudad. ¿Recuerdan la última cena? Cuando Jesús toma el vino, toma el pan, y cuando toma el vino y mira a sus discípulos, ¿qué le dice? Esta es mi sangre que por ustedes será derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto. Al decir eso Jesús, todo el antiguo pacto queda desplazado. Hay un nuevo pacto. Y todo lo que identifica el antiguo pacto quedó atrás. Hay un nuevo pacto. Y mejor pacto. Y más glorioso pacto. Por eso es de bendición para nosotros leer. Verso 3. Bienaventurado el que lee. ¿Se anima a leerlo? Bienaventurado el que lee. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que guardan. Hoy tenía que predicar sobre la mujer de Job. Y no lo hice. Pero no voy a guardar la tentación de decirlo. La mujer de Job, en el momento de la crisis, en el momento de la situación difícil, de la prueba, se acerca a este hombre y le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Es decir, ¿aún estás demostrando que confías en Dios? ¿Sabes qué más, Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué creía esa mujer? ¿Cuál era la teología del corazón de la mujer de Job? Si yo creo en Dios, Dios me tiene que dar solamente cosas buenas. Si yo creo en Dios, solamente lo bueno me puede pasar a mí. Mentira. Eso no enseña la Biblia. Job responde y le dice a esa mujer: mujer, has hablado como una necia. No es una ofensa. Le dice: estás hablando como una mujer necia. Necedad es ignorancia de Dios, pero ignorancia voluntaria. Piensa en los privilegios que tenía esta mujer. Tenía un hombre piadoso que oraba por ella y por sus hijos. Tenía un hombre piadoso que andaba cerca del Señor. Tenía un hombre piadoso que constantemente estaba intercediendo por ella y por sus hijos, y que amaba a Dios. ¿Sabe usted que nadie podía poner en duda la integridad de este hombre? Es más, él decía que con sus ojos había hecho un pacto. ¿Sabe para qué? Para no andar mirando a mujeres más jóvenes. A ese nivel era la integridad de Job. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Hay algunos que tienen ojos hasta en la nuca. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Es más, este hombre dice: cuando yo pasaba por la calle, la gente se tapaba la boca, la gente no se atrevía a dar su opinión. ¿Le ha pasado eso a usted, no? Cuando se encuentra con alguien que tiene más presencia que usted, que tiene más argumentos que usted, ¿qué hace? Y sí, no. Responde puro conocido. Sí, no. Ya. Bueno, eso pasaba con la gente que rodeaba a Job. Pero ¿sabe qué? Aquí viene lo temeroso. Nada de eso ayudó a esa mujer en el día de la angustia. Nada de eso ayudó a esa mujer en el día malo. Ni un hombre piadoso, ni un hombre que ama a Dios, ni la enseñanza que podía ver en su esposo. Nada de eso lo ayudó a ella. ¿Y usted cree que Dios va a pasar por alto eso? Mejor no te hubiese sido haberme conocido. ¿Sabe cuál es su gran responsabilidad estando aquí sentado hoy, ahora? Hace poco hubo un gran terremoto. ¿Dónde fue? En Nepal, ¿cierto? Allá hay un pastor que está predicando hace mucho tiempo. Y cuando él contó esto en una reunión, yo quedé choqueado. Él dice que un buen predicador allá predica 8 horas seguidas. ¿Sabe por qué? Porque el hambre que tiene esta gente de la palabra de Dios impide que los predicadores dejen de predicar. Esas personas que están escuchando ahí están sedientas del Evangelio.
y le dicen, por favor, predícanos más, por favor, háblanos más de Cristo, háblanos más de esa gracia, háblanos más del perdón, háblanos más del Evangelio. Usted sentado aquí, escuchando esto, tiene una gran responsabilidad. Y usted va a tener que dar cuenta un día de los dones que recibe ahí, estando sentado. Cuánta perla, cuánto tesoro, cuánta gracia sale de aquí para usted. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que hacen. Pero si no hacemos, la misma palabra que a nosotros nos bendice, en el día postrero, en el día del juicio, nos va a condenar. Tal como pasó con la mujer de Job. Maldice a Dios y échate a morir. Si hay algo que quiero, hermanos, amados, que cuando llegue el día malo, cuando llegue la angustia, cuando llegue la prueba, que tenga herramientas prácticas para que pueda bendecir el nombre del Señor, para que sea bienaventurado, para que sea bendecido por toda bendición espiritual, para que su corazón sea cautivado por Cristo, por su gloria, por su Evangelio. Este libro se predica en ese contexto. Se predica en medio de sangre, en medio de sudor, en medio de persecución. Yo a veces reflexiono, pucha que no haría bien una persecución. A sacarnos un poco la tierra. A sacar las Biblias con el Salmo 91 añejo ahí, cruz de la hora. Pucha que nos haría bien. Pucha que nos haría bien una buena persecución. A ver cuántos quedamos. Bienaventurados los que leen, los que oyen, los que hacen las palabras de esta profecía. Quiero terminar llamando su atención a que la palabra bienaventurado en este libro se menciona 7 veces. Y ya sabemos que el número 7 en el libro es un número simbólico que apunta y señala ¿qué cosa? La perfección. Por eso cuando se habla los 7 espíritus, no dice en relación con que hay 7 espíritus, sino que está hablando de la plenitud, ¿cierto?, del Espíritu Santo, acerca de la divinidad del Espíritu Santo. El número 7 habla acerca de perfección. Entonces, si 7 veces se está diciendo, eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz, la revelación de Cristo para ti es tu felicidad. No necesito otra cosa, hermano. La revelación de Cristo para ti es tu felicidad plena, como fue la felicidad plena para estos hombres perseguidos. ¿Recuerdan cómo Cristo comienza su ministerio sentado en el monte y comienza a dar el gran sermón del monte? Y entre medio de ese gran sermón del monte aparecen las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, inmensamente feliz. Jesús parte diciendo, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados amigos de Dios. Felices los que están sufriendo persecución por mi causa, por mi nombre, y cuando hablen de ustedes toda clase de mentiras contra ustedes mintiendo. Grande es el galardón que ustedes tienen, ¿a dónde? Aquí, en la tierra. ¿Dónde? En los cielos. Hermanos, la victoria está allá, pero es real para nosotros. ¿Y sabes qué? La podemos saborear aquí. Así que yo te animo a que no cambies tu destino eterno por el presente. Cuando se escribe este libro, la iglesia ya estaba sufriendo apostasía. Es decir, muchas personas estaban abandonando el cristianismo y algunos estaban retornando incluso a las prácticas del judaísmo. Por eso tenemos el libro de los Hebreos. Personas que habían recibido a Cristo, pero empezaron a escuchar, bueno, ahora para ser perfectos tenemos que circuncidarnos y guardar la ley. Y otros que por medio de la persecución comenzaron a abandonar la fe.
Por eso el apóstol Pablo nos escribe de esta forma. Demas, amando más este mundo, me ha desamparado. Pero ustedes los que retroceden. Jesús se lo dijo sin tapujos a sus discípulos. ¿Quieren irse ustedes también? A ver, ¿quieren irse ustedes también? ¿Es que acaso ustedes quieren irse también? ¿Quieren abandonarme? ¿Ustedes ven a Cristo preocupado? Lo ven diciendo, por favor, chiquillos, quédense conmigo, que si yo no tengo un grupo grande, la gente no me va a creer. Por favor, quédense conmigo, que me siento tan solito y sin su compañía yo no creo que pueda ir al Gólgota. No, Jesús no dice eso. Jesús los mira y les dice, ¿quieren irse? ¡Váyanse! Es más, los alienta a que se vayan. ¿Quieren irse? ¡Váyanse! ¡Váyanse! Responde un hombre con sensatez. Responde un hombre con sensatez y con verdad. Responde un hombre con sensatez y con verdad porque el Espíritu Santo está dominando su corazón. Responde un hombre con sensatez llamado Pedro y le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos encontrar sustento, no podemos encontrar descanso, sino solo en ti. Repasemos estas 7 bienaventuranzas que están aquí y están para usted. Busque rápidamente, por favor, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que han partido en el Señor, sus obras siguen con ellos, es decir, siguen glorificando al Señor, aún con su muerte. Felices los que parten en el Señor. Felices los que parten en el Señor, porque sus obras nunca serán desconocidas. Los hombres pueden olvidarse de tus obras, ¿sabes qué? Pero los cielos seguirán resonando lo que hiciste por el Señor. Nada queda sin recompensa, hermano. No sea necio de pensar que su trabajo no vale nada. Nada queda sin recompensa. Segunda bienaventuranza, busque por favor Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, ¿qué? El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Felices los que guardan. Felices los que tienen un corazón para el Señor y están velando. Tercera bienaventuranza dentro del libro. Porque por favor Apocalipsis 19, verso 9. Esta es la más hermosa. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Domingo tras domingo te llama el Señor a esa boda. Domingo tras domingo eres llamado, eres convocado a una audiencia santa con el Rey. Domingo tras domingo eres llamado a comparecer delante del deseado de las naciones. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 20, verso 6. ¿Qué dice? Bienaventurados, felices, felices y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ah, ¿cuándo va a pasar eso, pastor? ¿En el fin del mundo? No. Eso es una realidad hoy. ¿Cómo? Lea bien el texto. Felices los que tienen parte. ¿Cuál?
¿En cuál resurrección? ¿Primera o segunda? En la primera resurrección. Felices los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Ustedes estaban muertos en delitos y en pecado. Yo te encontré muerta en el campo, arrojada en tu sangre, y cuando pasé junto a ti, te dije, vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos nacemos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Todos nacemos odiando a Dios. Pero vino el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, murió por nosotros y nos hizo resucitar juntamente con Él. Y ahora hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la bendición especial para nosotros? Serán reyes y sacerdotes con el Señor y reinarán con ellos. ¿Cuánto? ¿Puede saborear un poco de cuál es su posición cristiana? No, pastor, la verdad es que yo aquí soy un rasor, un gusano, que me arrastro en mi dolor. Soy una rata pecadora. Soy una llaga podrida de la mollera hasta las plantas de los pies. Oh, Dios mío. No, es que soy un gusano. Yo me da risa esto, porque hay personas que se tratan así. Soy un gusano, soy un gusano. Y cuando tú me decís algo, soy un gusano. ¿Sí o no? Soy una rata podrida. Y tú le dices algo a esa rata y la rata se ingresa. Su victoria, la victoria de Cristo es su victoria. La gloria de Cristo es su gloria. Enfrente el día lunes, ¿sabe qué, hermano? Enfrente el día lunes con esa visión del reino. Cristo está sentado en su trono. ¿Qué puede suceder? Cristo está en su trono. Cuando vengan los peores momentos, Cristo está en su trono. El reino. Veamos las últimas bienaventuranzas. Estábamos en Apocalipsis capítulo 26. Busquen por favor Apocalipsis capítulo 22, verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Busque el verso 14 ahora. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! El primer libro de la Biblia parte con un árbol que se llama árbol de la vida. Y a causa de nuestro pecado, todos estamos excluidos de ese árbol de vida. ¿Cómo termina la historia de la redención? Una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, que tiene solamente hijos libres, una nueva Jerusalén, donde no hay lloro ni crujir de dientes, una nueva ciudad que está compuesta por hermanos, una nueva ciudad que está compuesta por hermanos, hijos, donde tienen un hermano mayor que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Una nueva ciudad donde el centro de la ciudad es un árbol de vida. ¿Sabe por qué es árbol de vida? Porque el hermano que te amó fue el árbol de muerte, para que tú tengas derecho, para que tú puedas decir: mis ropas están inmundas, mis ropas están lavadas. Se escucha en el cielo: tienes derecho al árbol, es tuyo. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Hay árbol de vida porque Cristo fue el árbol de la muerte. Hay árbol de vida porque Él gustó la muerte por todos, para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen,
Bienaventurados los que hacen las palabras de este libro y las guardan para siempre. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas, hermanos.